Bien, vamos a continuar con nuestra serie de videotutoriales explicando los ejercicios que vamos realizando durante el curso. En este caso vamos a proseguir con los diagramas de secuencia. Y vamos a resolver los diagramas de secuencia que se nos piden en los apuntes, ¿vale? Son dos. El primero es crea el diagrama de secuencia para las acciones que tienen lugar cuando se retira dinero de un cajero electrónico. Y la otra es crea el diagrama de secuencia para crear una factura con nuestro sistema de facturación. El usuario interacciona con un menú que a su vez conecta a la base de datos para comprobar si hay stock suficiente de cada uno de los artículos que forman parte de la factura. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar por el ejercicio de crear facturas. Bien, todo diagrama de secuencia va a tener una serie de elementos fundamentales. En este caso, el administrativo, ¿de acuerdo? El actor, bueno, a ver, en este caso, el actor, ¿vale? Cuyo rol será de administrativo en el segundo ejercicio propuesto, y ya sabemos la función que cumple un actor en el sistema, ¿vale? Es aquella persona o aquel elemento que interactúa con el sistema. Siempre aparecerá un actor en nuestros diagramas de secuencia. Después aparecerá el sistema, ¿vale? Sistema también va a aparecer siempre en todos nuestros diagramas de secuencia, porque el sistema va a representar, en este caso, el software que utiliza el actor, en este caso el administrativo, para realizar las funciones en el sistema. En este caso, crear una factura, ¿de acuerdo? Es decir, estos dos elementos, tanto sistema como actor, van a aparecer siempre. Hay que decir que tanto actor como sistema como los demás elementos van a tener una línea de tiempo horizontal y una serie de métodos, ¿vale? De acciones en vertical. Seguimos. Los otros elementos, ¿vale? Son las clases. En este caso, en nuestro sistema tenemos la clase factura, la clase línea de factura y la clase artículo, ¿vale? La clase factura va a tener un objeto factura asociado, y la clase línea de factura va a tener varios objetos línea de factura, que hemos puesto el nombre aquí debajo, LFAC. Y la clase artículos va a tener varios objetos artículos. Un usuario, cuando crea en el sistema una factura, ¿vale? Va a tener un objeto factura, muchos objetos LFAC y muchos objetos artículos, ¿vale? Tantos como líneas de factura tengamos. Decir también que en este caso he utilizado el software Visual Paradigm, ¿vale? Para realizar los diagramas de secuencia, y es el que yo recomiendo. En los apuntes está cómo instalarlo, ¿de acuerdo? Bien, el administrativo en este caso, el que el que desempeña el rol de realizar facturas, fijaros, se comunica con el sistema, ¿vale? Iniciar pedido, ¿vale? Introduce pues, los datos del cliente, la fecha, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el sistema crea el pedido, crea un nuevo objeto, ¿vale? Factura, fact en este caso. Posteriormente, fijaros, aquí hay un bucle, un loop, después al final del video tutorial os explicaré cómo crearlo, en el que vamos introduciendo artículo y cantidad de artículo, ¿de acuerdo? Y fijaros, muy importante, porque el sistema recibe estos dos datos, artículo, código del artículo y la cantidad, y lo primero que hace es comprobar el stock, es decir, se va a la base de datos, ¿vale? A la línea de la tabla artículo correspondiente, y comprueba que hay stock suficiente. Es decir, si hacemos un pedido de 200 tablets, ¿vale? De un modelo en concreto, y resulta que tenemos 1000, ¿vale? Pues ese pedido se podrá realizar, ¿de acuerdo? Fijaros cómo comprueba el stock, nos dice que el stock ok, y después hay que actualizar el stock, ¿vale? Es decir, si había 1000 tablets y vamos a poner en el pedido 200, pues van a quedar 800, ¿vale? Actualizar el stock, y fijaros cómo la base de datos nos devuelve que el stock está actualizado correctamente. Posteriormente, una vez el sistema, ¿vale? Sabe ya el código del artículo, la cantidad, y ha realizado, ¿vale? Sus comprobaciones pertinentes en la base de datos para asegurarnos de que hay stock suficiente,
crea la línea de factura, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Crea la línea de factura, un nuevo objeto, ¿vale? El EFAC crea la línea de factura, con esa cantidad, con ese artículo y con el precio correspondiente. Y posteriormente, ¿veis? El propio sistema actualiza el importe de esa línea de factura en la factura global. Todo esto lo vamos realizando, ¿vale? En un bucle mientras se introduzcan artículos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar al segundo diagrama, ¿vale? El del cajero automático. Fijaros, los elementos, tal y como decíamos, son el actor, ¿vale? Que en este caso va a ser cliente con su línea de tiempo asociada, el sistema, que va a ser el software que hay en el cajero automático, es decir, esa pantalla donde introducimos datos mediante un teclado táctil y que nos va a permitir realizar una serie de acciones. Y la base de datos, donde estará el objeto cuenta cliente. Al final ese objeto cuenta cliente, pues será una tabla, información en una tabla de una base de datos relativa a ese cliente, ¿vale? Interaccionamos con ese objeto, aunque después está en una base de datos, ¿vale? A este nivel nosotros interactuamos con ese objeto. Ese objeto ya posteriormente se transformará o bien en una tabla de la base de datos o en una línea de una tabla de la base de datos, donde va a estar información pues, sobre las cuentas del cliente, pues como pues saldo, nómina, recibos, domiciliaciones, inversiones, tarjetas, pins, códigos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace el sistema? Pues el sistema lo que hace es que pide al cliente que introduzca la tarjeta y el cliente introduce la tarjeta. Una vez introducida la tarjeta, fijaros, el sistema pide al actor, en este caso al cliente, al que realiza el rol de retirar dinero, pide que introduzca el PIN y el cliente introduce PIN, ¿vale? Después el sistema, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que realiza el sistema? Pues comprueba que el PIN sea OK en la base de datos, ¿vale? Y el PIN, vamos a suponer que es OK, ¿de acuerdo? El sistema ya tiene la información como que ese PIN es OK. Fijaros que hemos puesto aquí un loop, ¿vale? Un bucle, es decir, el sistema va a ir pidiendo continuamente el PIN hasta que sea correcto, ¿vale? Una vez el PIN es correcto, ¿vale? El sistema pide al usuario qué operación desea realizar. Puede ingresar dinero, consultar saldo, pagar un recibo, etcétera, etcétera. Vamos a simplificarlo y vamos a ver el caso de retirar efectivo, retirar dinero, ¿vale? Entonces, el cliente, a partir de las opciones, le dice al sistema retirar efectivo, ¿vale? Una vez el sistema es consciente de la acción que quiere realizar el cliente, le pide que introduzca una cantidad a retirar y el cliente introduce una cantidad a retirar, por ejemplo, 500 euros. ¿Qué es lo que hace el sistema? Pues el sistema lo que hace ahora es que comprueba en la base de datos, ¿vale? Si en esa cuenta en concreto, asociada a esa tarjeta con ese PIN, hay saldo suficiente. Si el cliente nos pide 500 euros y en el sistema pues hay 200, no podrá realizarlo, ¿vale? Pero si hay 2000, pues sí, vamos a suponer que hay 2000, ¿de acuerdo? En el momento en que pide 500 euros, pide retirar 500 euros de efectivo y hay 2000, ¿vale? El sistema le dice que el saldo es OK, ¿vale? Y el sistema lo que hace es actualizar saldo, ¿vale? Si teníamos 2000 de saldo y el cliente nos pide 500 euros, pues ahora quedarán 1500 euros de saldo, ¿vale? Aquí faltaría una línea, ¿vale? En la que la base de datos le dijera a el sistema, ¿vale? Que la actualización ha sido OK, ¿vale? Actualización del saldo OK. En el momento en que el sistema es consciente de que existe dinero suficiente y que se ha actualizado correctamente el saldo, ¿vale? Ofrece la opción de retire efectivo, es decir, nos saca por la bandeja el dinero, ¿vale? El cliente retira el efectivo y posteriormente el sistema expulsa la tarjeta, ¿vale? Dándole la opción al cliente de retirar la tarjeta, ¿de acuerdo? Aquí faltaría un loop, tendríamos que meter un loop, ¿vale? Para ir comprobando continuamente que el saldo
perdón, la cantidad que nos pide el cliente está disponible en el sistema, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se realiza en Visual Paradigm un diagrama de secuencia? Pues fijaros, nos vamos a Archivo, Nuevo diagrama, ¿vale? Nuevo diagrama, y fijaros que tenemos varias opciones. Diagrama de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de secuencia, de comunicación, etcétera, etcétera. Vamos a, ¿vale? A implementar un nuevo diagrama de secuencia. Le damos a OK y fijaros que nos aparecerá un lienzo, ¿vale? Donde vamos a poder introducir los distintos elementos que van a componer nuestro diagrama de secuencia. Fijaros que aquí vamos a tener en esta columna los diferentes elementos que podemos introducir, ¿vale? En un primer momento los actores, pulsamos con el botón izquierda del ratón, arrastramos y soltamos, ¿vale? Y se nos crea el elemento, ¿eh? Vamos a cambiar el nombre, en este caso, del actor, ¿vale? Que puede ser, pues, administrativo, ¿vale? Después vamos a introducir los diferentes elementos con su línea de tiempo, ¿vale? Hacemos clic, en este caso este de aquí sería el sistema, system, ¿vale? Que nos indicaría en este caso el propio sistema, es decir, el software y el hardware que nos permitiría interactuar, le permitiría en este caso al actor interactuar, ¿de acuerdo? Y poder ejecutar las funciones necesarias. Y después pondríamos aquí pues dos líneas de tiempo más, por ejemplo, pues factura, ¿vale? Factura que sería la clase y fac que sería el objeto y línea de factura aquí, ¿vale? Dos puntos y lfac, ¿vale? En este caso, ¿vale? Esto sería el nombre de la clase y en este de aquí el nombre del objeto, ¿de acuerdo? Y después, simplemente para poder implementar los mensajes, nos iríamos a mensaje y clicaríamos con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Y soltaríamos, iríamos arrastrando y soltaríamos la flecha, ¿vale? En el elemento con el que interactuamos. Y pondríamos aquí el nombre de, en este caso, del mensaje, ¿vale? De la acción. Por ejemplo, crear pedido, ¿vale? Y seguiríamos, pues, creando, ¿vale? Más, en este caso, más mensajes, ¿vale? Tan sencillo como esto, ¿vale? ¿Cómo crearíamos un bucle? Pues fijaros con esta opción de aquí, ¿vale? En Alt Combined Fragment, ¿vale? Esto sería para bucles alternativos, no lo vamos a ver solo los bucles normales, ¿vale? Los loops. Seleccionaríamos en este caso, pulsaríamos en el lienzo sobre la zona en la que queremos crear el loop, soltaríamos y haríamos clic, ¿vale? Y aquí nos aparece el loop. Bueno, pues con esto doy por finalizado este tutorial, ¿vale? Sobre los diagramas de secuencia. Repito, yo recomiendo que utilicéis el software Visual Paradigm. Está en los apuntes cómo descargarlo sobre vuestro sistema operativo, tanto Windows como Ubuntu, y después resaltar los elementos principales, ¿de acuerdo? Que serían, en este caso, el actor. Siempre debe aparecer un actor en un diagrama de secuencia. El sistema debe aparecer también, evidentemente, el software que nos permite interactuar con las pantallas, las opciones, y los objetos, las clases, los objetos, ¿vale? Que interactúan. En el caso de la factura, de crear una factura, pues el objeto factura, línea de factura y artículo, ¿vale? En el caso del cajero automático, la cuenta, y en los ejercicios que toque, ¿vale? Aquellas clases, aquellos objetos que sean necesarios. Y con esto pues doy por finalizado este video tutorial.